Solo tienes que hacer lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si tienes que ir a la escuela, ve a la escuela. No te la pintes. Si tienes que tomar una clase, atiéndela y escúchala. Si te dejan una tarea, hazla. Entonces, si a eso le agregamos el poner lo mejor en esa tarea que tienes que realizar, es en donde vas iniciando o vas subiendo tu escala de madurez, de responsabilidad y de la entrega de mejor trabajo. Amigos de Transformando, permítanme saludarles de nuevo. Bienvenidos a esta sección, que es la sección en donde tenemos invitados especiales. Estos invitados especiales principalmente son invitados exitosos y lo que queremos es que nos den sus ciclos de transformación, pudiéramos llamarle así, o sus experiencias personales y profesionales acerca de cómo fue que ahora, hoy por hoy, se encuentran en un lugar de alguna manera exitoso. Entonces, permítanme primeramente decirles que estoy muy contento de tener un invitado muy especial para mí. Les quiero presentar al licenciado Mariano Esparza. Mariano, bienvenido a Transformando. Muchas gracias. A Mariano les quiero comentar que hace no mucho tiempo lo conozco, pero en esos pocos años que hemos tenido de amistad, así te considero, Mariano. Te muchas considero gracias, igualmente. un amigo. Muy correspondido, muchas gracias. Entonces, siéntete en tu casa. Muchas gracias. Vamos a escuchar muy atentamente lo que nos vas a decir, que seguro va a ser muy interesante para todo nuestro auditorio. Y tengo la primera pregunta, es esta. De acuerdo a la información que yo tengo de ti, veo a un estudiante en los primeros semestres de la Facultad de Leyes en la Universidad Autónoma de Baja California, y ahora tenemos a un señor máster, ¿no? Director de una compañía que yo veo importante dentro de nuestro sector empresarial. ¿Qué pasó ahí, Mariano? ¿Qué pasó con ese estudiante de primer semestre o primeros semestres de carrera a estar hoy en esta posición que tú tienes? ¿Cuál fue ese viaje? ¿Nos pudieras describir? Mira, primero que nada, Gilberto, muchísimas gracias por la invitación a, tan importante entrevista. La agradezco de todo corazón. Es importante para mí ser tomado en cuenta en esta serie de trabajos que están realizando, que les auguro un éxito tremendo. Gracias. Y agradezco también con humildad que señalen que se trata de una empresa exitosa a la que se refiere a mi bufete de abogados, a mi despacho de abogados. Obviamente estamos trabajando, con humildad te digo que obviamente puede haber bastantes casos de éxito, digo el tuyo, el de otros muchos amigos, compañeros, colegas, en donde lo que hacemos pues básicamente es lo que tú, yo y otros muchos compañeros hacen, que es esforzarse con principios básicos. Todavía igual y no me considero un hombre de gran éxito porque obviamente hay planes, hay metas por cumplir, muchas cosas por lograr, pero te comento de ese estudiante que me hiciste recordar en este momento de los primeros semestres de la Facultad de Derecho. Obviamente pues es un muchacho a lo mejor que igual y andaba en taxi o iba corriendo, bajando y subiendo escaleras en la facultad, en donde quizás los mismos principios que me regían en aquel entonces me siguen rigiendo en este momento, solo que quizás con alguna madurez diferente, en donde podemos decir que en la época de escuela pues muestras responsabilidad, tienes que atender tus cosas tan básicas, son cosas tan básicas, tienes que atender tus clases. O sea, yo tengo un principio que en lo personal yo me he fijado y que lo he compartido incluso con mis hijas al momento de hacer tareas, que dice: solo tienes que hacer lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si tienes que ir a la escuela, ve a la escuela, no te la pintes. Si tienes que tomar una clase, atiéndela y escúchala.
Si te dejan una tarea, hazla. Entonces, si a eso le agregamos el poner lo mejor en esa tarea que tienes que realizar, es en donde vas iniciando o vas subiendo tu escala de madurez, de responsabilidad y de la entrega de mejor trabajo. Digo, ahorita me hiciste recordar mi época de universidad y quizás comparándolo era lo que hacía mis tareas, hacía mis trabajos. Hoy en día lo que hago es atender a mi cliente, entender a mi cliente, conocer a mi cliente, saber qué hace mi cliente, para en base a eso yo proporcionarle el mejor servicio legal disponible acorde a su necesidad y conociéndolo. Pero además de eso, lo que tengo que hacer con mi cliente es seguir el principio de hacer lo que debes hacer, es decir, hacer lo correcto. Yo no voy a ofrecerle a un cliente mío un juicio o una asesoría que no necesita solo por ganar un honorario extra, porque al final eso se convertiría, para empezar, en un trabajo deshonesto y segundo, quizás en mi último trabajo con esa compañía o con ese cliente. Claro. Digo, porque dicho sea de paso, sigo la estructura. En mi despacho somos abogados exclusivamente de empresas, en lo general de maquiladoras. Entonces, aprovechando esa relación y ese conocimiento que yo he tenido, en donde yo conozco las políticas de las empresas, las prácticas de las empresas que vienen de corporativos de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de Finlandia, de Nueva Zelanda, es en donde yo trato de tropicalizar ese conocimiento y obviamente trato, a través de algunas sesiones que obviamente tenemos internas en mi despacho, de compartir ese conocimiento para que estemos, ahora sí como decimos, en la misma línea de asesoría ante nuestro cliente, porque lo más importante desde la perspectiva de negocios es nuestro cliente. O sea, ¿qué necesita nuestro cliente? No es asentir a lo que quiere el cliente, es señalarle lo que ocupa el cliente y en base a eso le damos la asesoría correspondiente, ¿no? Entonces quizás esa sea prácticamente la diferencia similar, por así decirlo, a mi época de estudiante, a mi época de ahora, de director del despacho Esparza Molina Abogados, ¿no? Aquí en el estado, ¿no? Tenemos oficinas aquí en la ciudad de Mexicali y tenemos una sucursal en la ciudad de Tijuana. Muy bien. Ha tocado un punto medular, Mariano. Y estoy seguro que ese punto medular que has tocado es factor determinante para tener éxito profesional y personalmente. Hablabas de principios y hablabas de los principios permeables hacia tu familia. También hablaste de tu equipo de trabajo. ¿Cómo le haces para permear esos principios hacia tu equipo de trabajo? Porque una cosa es que tú los tengas y la otra es que otra gente también comulgue con los mismos principios y hagan esa sinergia y puedan funcionar para cumplir con los requisitos del cliente. ¿Cómo le haces para que tu equipo de trabajo entienda esos principios y los practique? Fíjate, es una pregunta interesante porque tiene que ver mucho con la cultura que tenemos. Y cuando me refiero a la cultura, me incluye tanto a la cultura mexicana comparada con la cultura de negocios en Estados Unidos, con la cultura de negocios en Alemania, en Europa en general, con la cultura de negocios en Sudamérica. Entonces, eso me hace entender que yo también necesito ponerme en el lado de los zapatos del abogado que colabora en nuestro despacho. Yo trato de entender cuáles prácticas y qué cultura tienen nuestros abogados para en base a eso transmitirle la cultura, los lineamientos y las prácticas que nosotros seguimos. Y obviamente se facilita más el trabajo cuando al momento de yo ingresar o yo contratar a un nuevo abogado a mi despacho, obviamente en la entrevista yo voy conociendo. Obviamente es imposible conocer al 100% al abogado que estás contratando, pero sí te das cuenta ya de una referencia mínima que te permite entender que va a ser alguien con quien vas a poder comulgar, transmitir tus ideas, tus principios, los lineamientos, para que a final de cuentas te ayude, porque ese abogado, ese asociado del despacho Esparza Molina Abogados es quien a final de cuentas
va a sentarse también en la sala de juntas de una empresa o a representarnos en un juicio y debe seguir esos lineamientos para reflejar a final de cuentas esa política que tenemos como despacho: rectitud, honestidad, decir la verdad y dar lo mejor de ti. Y por lo tanto, y conociendo a parte de tu equipo, ¿no?, te puedo decir que comulgan ellos con tus principios, porque eso lo he notado yo en la práctica con ellos. Se sienten inspirados. ¿A ti quién te inspiró? Por ejemplo, ¿quién te inspiró para hacer una segunda maestría? Está bien, te viste la primera, pero la segunda ya fue inclusive allá en la Universidad de Alicante, España, si es correcto, ¿no? Correcto. O sea, ¿quién te inspiró a hacer eso? Es una buena pregunta, pero me puedo remontar a mis épocas de niñez. Okay. Que si te fijas, todo esto es tan básico. Obviamente cuando yo era niño, mi mamá fue un ejemplo categórico de lo que es querer esforzarse, querer ser alguien. Mi mamá, con mucho esfuerzo, siguió la preparatoria, estudió la universidad sin tener un apoyo ni económico y quizás tampoco apoyo tan moral por parte del núcleo familiar, pero ella se esforzó hasta llegar a ser profesionista. Fue la primer profesionista en su familia y posteriormente dio clases en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Contabilidad. Mi mamá es contadora. Y eso de inicio, eso fue lo que me marcó de niño. Querer ser primero como el éxito que tenía mi señora madre. Y mi mamá, al dar clases, yo lo que decía es: cuando sea grande, yo llegué a acompañarla a sus clases en la Facultad de Contabilidad de la UABC cuando yo tenía unos 7, 8 años. Y yo lo que decía es: cuando sea grande, yo quiero ser profesionista y dar clases aquí en la UABC. Al final del día, efectivamente cumplí lo de ser profesionista, que en este caso fue ser abogado. Y también terminé dando clases en la Facultad de Derecho de la UABC, ¿no? Que ha sido un orgullo para mí el participar para empezar, de tan prestigiada universidad, mi alma mater, y segundo, de desarrollar aquello que a mí me gusta, que es enseñar. Y eso lo comparto actualmente en los momentos de entrenamiento en mi oficina, ¿no? en mi despacho. Me ha facilitado un poco esta parte, y lo cual, como sabes, hemos tenido agrupaciones integradas por gerentes y directores de recursos humanos, en donde hemos tenido la oportunidad de compartir diversos tópicos o diversos temas de actualidad, ¿no? Que el TEMEC, la NOM 035, el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 87, que todo... Bueno, no vamos a entrar ahorita en temas específicos, igual sobre temas de las reformas laborales, de las del 2012, la actual. Entonces, es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, si compartimos parte de la disciplina o de la formación que tienes, aunado con quien te inspiró cuando eras niño, yo creo que eso definitivamente te va forjando y te va midiendo la línea, ¿no? Claro que hay algunos otros personajes que me han marcado, ¿no? Pero por lo pronto yo creo que ese es el más importante. ¿Quién más te ha marcado? Podemos decir que el entusiasmo de Stephen Covey, en cuanto a que, pues, a final de cuentas te señala cuáles son aquellos hábitos de las personas altamente exitosas. Te repito, no me considero una persona altamente exitosa, pero quizás sí hago lo posible por ser eficiente, sí hago lo posible por dar lo mejor, de tal manera que Stephen Covey te habla de ser proactivo. A mí me gusta ser proactivo, a mí me gusta adelantarme a lo que viene, tratar de ver lo que puede llegar, y de esta forma puedo ir alineando o puedo ir guiando a mis clientes para que se den cuenta de cómo se deben de ir preparando, de tal manera que incluso parte de los trabajos que realizamos en mi despacho, cuando escuchas despacho de abogados, si escuchas, bueno, va a llevar litigios, va a llegar juicios, va a ir a la corte, va a ir al juzgado, va a ir a la junta de conciliación, y pues sí, es tarea que tenemos que realizar, pero gran parte del servicio que nosotros realizamos es preventivo, antes de.
antes del juicio, antes de la resolución, antes de la multa, antes de que realice una acción que puede realizar contraproducente o que me puede traer una consecuencia negativa. Entonces, de ahí parto de la idea de que ser preventivo y ser proactivo, pues ayuda, ¿no? Independientemente de otro de los principios que maneja Stephen Covey, que habla de algo que señala como, pues, ganar. ¿Qué implica ganar? Implica que no voy a ser abusivo, implica que tengo que entender con quién estoy trabajando, a quién estoy asesorando, de tal manera que él gane parte de mi conocimiento, parte de la asesoría que estamos realizando, y obviamente pues va a ser retribuido dentro de nuestro despacho, ¿no? Con el ingreso económico. O bien, cuando estás en una negociación con una contraparte, con alguien pues obviamente del lado opuesto al que tú representas, también debes entender lo que es mejor para tu cliente en los mejores términos y entendiendo a la contraparte, porque no se trata de abusar, se trata de lograr el mejor entendimiento entre unas partes sin conflicto, y muchas veces uno sale ganando con este tipo de principios. Sí, ahorita que mencionas, Mariano, el aspecto de la proactividad contra el estar reaccionando, y que mencionas el ganar, ¿no? Y que mencionas también lo importante versus lo urgente, ¿no? ¿Cómo toma Mariano sus decisiones? Ah, caray. O sea, ¿qué tanto confías en los datos, en la suerte, en el destino, en el se me hace que, me late? Qué pregunta tan importante. Y es de relevancia, porque el primer punto con el que uno se topa en la vida diaria, y que de hecho relaciono incluso con una de tus primeras preguntas, es: no debo de asumir. Nunca debo de asumir lo que puede pasar. Por eso es mejor estar preparado. ¿Cómo te preparas? Conociendo, informándote, ubicando el mejor criterio disponible respecto de lo que estás estudiando, y obviamente conociendo, en este caso, a mi cliente, a esa empresa que es cliente de mi despacho de abogados y que espera la mejor asesoría disponible. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es no especular, no asumir, y eso lo he compartido con mis compañeros de despacho, con mis abogados, porque lo importante es que tu cliente va a tomar decisiones en base a lo que tú estás asesorando. Entonces, esa es la postura que entiende mi despacho. Mi despacho no solamente ofrece el servicio legal, mi despacho ofrece el servicio legal aunado al entendimiento de qué es lo que haces, qué es lo que ocupas, qué es lo que necesitas en base al negocio o al giro que estás desarrollando. Y en base a eso proveemos de la ayuda legal. Somos un despacho legal de negocios, porque tratamos de entender lo que necesita nuestro cliente, y tratamos, obviamente, más bien evitamos especular, y mejor estudiamos o nos acercamos las herramientas que nos permitan conocer con mayor amplitud el asunto en particular. Sí, y te hice esa pregunta precisamente porque en el área en la que tú estás, junto con tu empresa, obviamente, es una línea muy transparente al momento de asesorar a tu cliente, porque normalmente el cliente te puede decir: oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo la ves? ¿Tú qué harías? Que a veces es algo muy difícil, sí, ¿no? Así es. Que te digan: ¿tú qué harías? Porque el que tiene que tomar la decisión es el cliente. Así es. Basándose en aquellas series de premisas necesarias para tomar una buena decisión. Pero a veces creo que te deben de estar preguntando: ¿tú cómo la ves? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué haces? Y me contestaste: no asumir. Y descansar sobre los datos lo más concretamente posible que se pueda. Correcto. Muy bien. ¿Algún fracaso que hayas tenido porque asumiste? Digo, todos somos seres humanos, y yo he asumido en mi vida profesional y personal mis fracasos y le he aprendido, ¿no? Y a veces digo que bueno que
que me equivoqué, qué bueno que fracasé, porque eso me ayudó a hacer un alto, pensar bien, aprender y de nuevo reintentar, ¿no? Claro. ¿A ti cómo te va en ese campo? Pues fíjate que lo aprendí en alguna ocasión de una juez federal con la que tuve oportunidad de platicar en alguna ocasión, en donde estando en un foro, compartiendo foro con ella, alguien comentó en ese foro: yo nunca he perdido un juicio como abogado. Uh-huh. Entonces, pues la primer interrogante que le surge a uno es: ah, caray, a ver, nunca has perdido un juicio. Entonces, lo primero que dices, bueno, todos hemos perdido un juicio como abogado. Claro. Y cómo duele, cómo duele, sí, pero sí, estando en un tribunal, en un juzgado, en una junta de conciliación, obviamente hay abogados en todas partes. Hay abogados representando a una parte y está uno también representando a la contraparte, y obviamente uno va a obtener resolución favorable, justa o injusta, pero se va a emitir una resolución favorable y por ende no le va a beneficiar a la otra parte. Uh-huh. Los fracasos obviamente pues se han llegado a dar, pero afortunadamente quizás podamos trasladarnos a guiarnos por más los éxitos que los fracasos. Los fracasos. Pero sí, definitivamente ha habido fracasos en la vida y en el transcurso de mi inicio con mi despacho, ¿no? Mi despacho tiene aproximadamente, va para 4 años de nacido, pero el equipo que lo conforma ya hemos estado unidos de aproximadamente 18, 19 años, por eso somos un equipo sólido de trabajo, en donde tratamos obviamente de estar coordinados y de evitar la rotación, y por como nos conocemos y conocemos nuestras culturas, uh-huh, ya sabemos cómo dirigirnos, pero no fue fácil el primero empezar a promocionarte desde que quieres ser socio de un buen despacho, desde que quieres lograr tu primer cliente, en donde a lo mejor mi primer cliente me pagó $500 en un mes y nunca más me volvió a pagar. Entonces, digo, las enseñanzas que he aprendido es ser continuo, ser permanente, ser insistente, y quizás solo eso es lo que te puede ayudar a permanecer, porque fracasos ha habido y quizás no deba decirlo, pero quizás vuelva a ocurrir. Yo espero que no, claro, o que no, claro, pronto, o que no de mayor magnitud, pero fracasos pues siempre hay, pero tratamos de guiarnos más por los éxitos que podemos obtener. Hace ratito mencionaste tu primer cliente, ¿no? Cuéntanos de tu primer cliente aquí en Mexicali, porque tú ya estabas en Tijuana, pero vienes acá a Mexicali. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso? Porque llegas y no mucha gente que te conocía posiblemente aquí en esta parte. Eso fue todo un reto, el llegar aquí a la ciudad de Mexicali. Efectivamente, como comentas, vengo de la ciudad de Tijuana. Allá originalmente estaba basada la matriz de mi despacho, aunque ahora la matriz es aquí en Mexicali. Mi primer cliente fue una empresa conocida aquí en la ciudad de Mexicali de nombre Honeywell, que en su momento contaba con 6 o 7 plantas, y llegué en un momento por allá por el 2011 en donde la planta obviamente realizó un concurso a fin de lograr un abogado común para todas las plantas, y afortunadamente mi despacho salió con la posibilidad de lograr ser abogado de esta planta de tan prestigiosa marca, sin detrimento de los otros clientes que posteriormente, con los que posteriormente fui llegando. Pero esto me permitió asentarme en Mexicali, abrir oficina en Mexicali, y posteriormente pues ahora sí que empezar a tocar más puertas. No fue fácil, no fue nada fácil. Uh-huh. Fue muy importante para mí el tocar la puerta, el darme a conocer, el dejar saber que podíamos aportar algo nuevo a la sociedad en general, a la ciudad de Mexicali.
que independientemente, digo, yo reconozco el liderazgo y el conocimiento y la capacidad de mis colegas en la ciudad de Mexicali. Hay despachos a los que admiro y respeto en esta ciudad, pero siempre hay un área de oportunidad, y en donde hay pocos despachos te puedes buscar esa área de oportunidad para lograr posicionarte, y creo que poco a poco lo fuimos logrando. Quiero hacer una mención particular o específica en cuanto a que, si bien esta empresa que comenté fue mi cliente inicial, hubo un momento en el que, en lo particular, cuando me constituí con mi despacho actual de nombre Esparza Molina Abogados, mi primer cliente fuiste tú. Sí. y vaya que fue toda una grata aventura. A ver, cuéntanos de esa aventura. En Emermex. Porque Emermex fue, obviamente es una empresa muy reconocida aquí en la ciudad. De hecho, no sé si pueda dar nombres, no sé si deba estar dando nombres, pero es una empresa que constituyó un elemento esencial y relevante en mi vida personal. Wow. Porque resulta que llegó en un momento en el que yo estaba saliendo de otro despacho del que yo fui socio, y cuando salí de ese otro despacho, te diría que salí en ceros, pero no, en lo económico. Salí en menos 50, porque pues no siempre las cosas terminan como una quisiera en una aventura que se emprendió. Uh-huh. Y por ello decidí establecer mi propio despacho con reglas como las que acabo de describir. Pero mi salida, pues obviamente ya más de alguno de tu auditorio se va quizás a sentir muy familiarizado con el proceso de cuando te quedas sin trabajo. ¿Qué pasa cuando te quedas sin trabajo? ¿Qué pasa cuando te quedas sin un ingreso? ¿Qué pasa cuando no solamente no tienes ese ingreso, sino que tienes deudas? ¿Y qué pasa cuando, además de esas deudas, tienes alguien por quien responder? Claro. A tu familia, y en específico a tus hijos. Tienes que pagar colegiaturas, tienes que pagar transporte, tienes que pagar todo. Entonces, ese momento yo lo ubico muy bien en mi vida como un parteaguas, en donde, gracias a Dios y a ti, por supuesto, pues me llegó mi primer cliente bajo esta nueva denominación de Esparza Molina Abogados, en donde pues lo primero que recibe uno es una iguala. Entonces, primero estás comprometido con ese cliente. Obviamente yo pues, todo lo que pueda hablar bien de este cliente en lo particular y de ti, pues yo estoy muy agradecido con la planta, con esa decisión, porque fue un proceso en el que, aunque yo ya tenía otros clientes que me estaban siguiendo porque se iban a incorporar a mi nueva firma, te repito, yo con mi equipo yo he estado trabajando por más de 19 años, pero bajo la nueva denominación, y en donde tuve que dejar atrás a mis antiguos socios, quienes obviamente ostentaban la firma legal anterior y quienes obviamente todavía pues tenían derechos sobre mis clientes en el pasado. Pues mis clientes, aunque decidieron venirse conmigo, sabemos que hay políticas y reglas de clientes que te establecen a partir de cuándo te pueden pagar en 90 días a partir de que los das de alta, o tienen algunos términos, y sabemos pues que al primer mes, a los 2 meses no hay ingreso. Entonces, para mí Emermex en lo particular, pues me constituyó ahora sí que mi primer ingreso a partir de ese parteaguas de mi vida personal, en donde tuve que, o te forza a buscar mayores áreas de oportunidad, en donde te preguntas, ¿qué puedo hacer? Tengo una familia en lo personal, pero además tenía a un equipo de trabajo por el que tenía que responder, sí, porque ya había abogados a los que se les tenía que pagar un ingreso, y esos abogados obviamente estaban confiando en ti para que lograras ese ingreso. Entonces hay momentos en los que te tienes que buscar, te tienes que esforzar,
y tienes que encontrar la manera de obtener el ingreso convenciendo al cliente de que puedes dar lo mejor de ti. Y eso fue lo que hicimos, dar lo mejor de nosotros, basados en el conocimiento, en el estudio, en la experiencia, pero sobre todo en conocer al cliente para saber cuál es su necesidad. Sí. Entonces, eso fue un momento, un parteaguas, que en lo particular yo te agradezco a ti. No tiene nada que agradecer, participado. Pero si ese momento fue muy, muy cómico ahora, sí. Porque yo me acuerdo que andábamos buscando en la empresa un despacho que nos diera un buen soporte en lo laboral. Y entonces se agenda la cita con ustedes como despacho, contigo, y Norma, acompañando a Norma Sánchez, que trabaja contigo. Correcto. Y traíamos N situaciones difíciles en la planta en aquel entonces que resolver. Y entonces llegó la hora pactada, me acuerdo que bajo ahí al primer piso donde había otros ejecutivos y estaban ustedes, y nos comenzaste a presentar, ¿no?, los servicios de tu despacho. Ahí me entra como a los 20 minutos una llamada urgente que me tenía que ir ahí arriba a la dirección general porque había una situación difícil de resolver. Y con todo respeto ahí me despedí, me acuerdo, ¿no? Pero ahí iban escasos 20 minutos, ¿no? O sea, tú todavía no agarrabas cancha, ¿no? Y yo me salí de la oficina, ¿no? Y cuando te fuiste yo pensé, se acabó. Precisamente porque hablando de éxitos y fracasos, ¿no? Subo y tenemos una sesión rápida ahí con el director general y resolvemos la situación, al menos tomamos ciertas alternativas de solución, y dije, yo tengo que bajar porque me quedé al inicio de la presentación, ¿no? Y me excuso porque ya se veían cosas no tan relevantes. Bajo, vuelvo a entrar a la oficina y todavía los encontré ahí, ¿no? Y dije yo, ahora sí, a ver, ¿cómo? ¿En qué nos quedamos? Sí, me acuerdo muy bien. Y comenzaste, tomaste aire, ¿no? Y de entonces decidimos contratarte porque nos gustó mucho lo que escuchamos y dijimos, bueno, vamos a ver si esto resulta en la práctica, y resultó muy bien, ¿no? Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias. Recuerdo muy bien el momento cuando bajaste, dije, como que volvió la batería. Sí. Dije, yo creo que al menos va a escuchar y puede haber posibilidades. Sí. Y mira, y pasó eso. Y traigo a colación esta situación porque estábamos hablando que para ti hubiera sido un fracaso o un éxito, ¿no? Y para nosotros hubiera sido un fracaso o un éxito el haber tomado una mala decisión y haber contratado un despacho que no necesitábamos a lo mejor. Pero los servicios que tú nos diste, o sea, mi respeto, también te lo quiero comentar. Y no son cebollazos ni rabanazos, nada, simplemente es lo objetivo que soy al momento de emitir mis juicios, y tú me conoces, ¿no?, en esa parte. Sí, cómo no. Y hablando de esto, ¿no?, de los vaivenes que trae esto de andar promocionando, me acordé que cuando somos maestros, ¿no?, tenemos una responsabilidad muy grande, que es la de enseñar y que la gente aprenda. No nada más es enseñar, es que la gente aprenda, los alumnos aprendan. Yo dejé de dar clases, bueno, más o menos por 30 años yo fui maestro por asignatura. Después de mi trabajo me iba a UABC a dar clases, o a CETIS, Universidad. Y yo dejé de dar clases en el 2000. No es cierto, miento. Dejé de dar clases en el 2006. Y ya después perdí ese vínculo que es tan valioso, ese vínculo con los alumnos, porque después son los egresados y los gerentes y los directores de ciertas empresas, ¿no? Y fueron tus alumnos. ¿Cómo ves tú el comportamiento de estas nuevas generaciones que asisten a aprender a las aulas universitarias? Mira, yo ahorita también soy maestro con licencia, acabo de pedir licencia el año pasado por el cúmulo de trabajo que se me dio tanto en Tijuana como en Mexicali. Sí. Entonces, estarme trasladando. Yo también soy maestro por asignatura. Okay. De tal manera que yo me voy al salir de la oficina. Pero todavía respecto del año pasado te puedo comentar que, digo, las generaciones yo creo que deben
debemos auxiliarles en ser conscientes de lo que se van a encontrar. Yo en alguna vez les hice el ejercicio. Es importante que conozcan la clase, pero también es importante que conozcan lo que van a querer ser, con la típica política que tú y yo conocemos de ¿qué piensas hacer? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Con esas preguntas tan básicas. Yo creo que es cuestión muchas veces de volver a lo básico, en donde también el alumno no esté acostumbrado solamente a recibir, sino que también aprenda a esforzarse y a saber, porque va a suceder. El esfuerzo no siempre es valorado. El esfuerzo se debe de dar, pero no siempre va a ser valorado. Entonces, que no se tenga la expectativa de que siempre va a ser valorado. No siempre vas a sacar un 10. A lo mejor te sacas un 9, a lo mejor te sacas un 8, pero a lo mejor aprendiste más de lo que representa ese número. Y eso va a suceder en la vida cotidiana, en el trabajo. Nosotros nos debemos esforzar por conocer más, por dar de más. Y acorde a las nuevas generaciones, yo creo que es importante que, aunque no estamos tan viejos, claro que no, podamos compartir nuestras experiencias de esfuerzo, como lo que tú estás haciendo ahorita. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer para contribuir a que las nuevas generaciones se esfuercen? Nosotros sabemos que hay diferencias tajantes entre generación X, entre generación Y, entre millennials, de tal manera que pues puede haber una generación que piense que lo va a recibir todo. Y en ese sentido yo sé que se están incluso guiando los corporativos, porque tratamos de entender a las nuevas generaciones, debemos entender a las nuevas generaciones. Entonces, yo me acuerdo que en mis épocas de estudiante, yo me visualizaba en mi despacho, con mi escritorio grande y recibiendo a mis clientes, con una oficina muy bonita. Y claro, digo, eso de cualquier manera lo traté de hacer. Digo, ya la opinión será de mis clientes y digan que uno está bonita, pero lo trato de hacer. Hay una formalidad, hay un respeto que le debes dar a tu cliente, uniformidad desde el mobiliario, desde las puertas, desde los cuadros, desde la estructura. Pero hoy en día resulta que las nuevas generaciones se pueden sentar así y ponerse la computadora aquí y empezar a trabajar. Sin escritorio, sin privado, sin oficina. Y eso lo debemos entender todos. Es una realidad que está sucediendo y no la vamos a cambiar porque ya trae un crecimiento que viene desde primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Entonces, ¿pero qué es lo que podemos hacer? Uno, al menos compartir las experiencias que nosotros hemos vivido para el efecto de transmitir y se pueda dar los elementos de responsabilidad, aprecio, esfuerzo, y uno que me parece también muy importante, el respeto que debemos tener como abogados hacia nuestro cliente y seguramente pues nuestros clientes hacia nosotros y las nuevas generaciones que van surgiendo, el respeto de acuerdo a la generación que representan joven hacia las generaciones que ya no somos tan jóvenes, aunque no estemos tan oldies, ¿no? Sí, y traigo el tema porque obviamente en nuestro auditorio, ¿no?, gran parte será gente joven, sus 20, 30, inclusive 40, que están viviendo tiempos muy difíciles, que posiblemente tú y yo vivimos otros tiempos, o yo viví otros tiempos difíciles, pero no son los de ahorita, que creo que son extremadamente difíciles, donde hay desconocimiento, hay mala información, desinformación, ¿no?, temor, ¿no?, son otras medidas de interacción humana, hay separación entre familias, entre departamentos, porque se necesita la sana distancia, etcétera. Tú que estás en la práctica ahorita, ¿cómo notas al empresario? ¿Cómo se siente el empresario ahorita? Porque no quiero pensar cómo ellos están viendo el futuro, ¿no?, que es incierto según mi punto de vista, pero ¿cómo notas ahorita a los colegas, a los empresarios? Yo he visto
tanto en dos vertientes unos cambios, tanto en tratar de comprender a las nuevas generaciones, como incluso en los cambios en la estructura física de las naves industriales, de las empresas, de las plantas. Porque primero hay que reconocer, ahí viene o ya estamos ante una nueva generación que tuvo una educación y unos principios ligeramente diferentes a los que nosotros tuvimos. Incluso se dice que son una generación que tuvo mayores oportunidades quizás que las nuestras, ya con la nueva tecnología, con la digitalización, con las nuevas formas de aprendizaje, etc. Y al asumir la realidad de que viene esa nueva generación, primero estamos demostrando que conocemos, entendemos y reconocemos que estamos ante un grupo de personas que va a traer quizás lineamientos distintos, culturas distintas, pensamientos distintos. Pero a la vez pues los tenemos que atender y debemos adecuarnos para recibirlos en las naves industriales, para recibirlos en los centros de trabajo. Es lo que yo he visto que hacen varios de mis clientes. Y segundo, en la estructura. Porque en la estructura, como te hablaba ahorita de mi oficina, digo, yo tengo mi privado, igual que mis socios y algunos otros abogados, pero ya no se requiere tener una oficina privada como sucedía hace todavía 15 años, 20 años, no digamos hace 50 años, que en donde el típico hombre exitoso era aquel que tenía su oficina cerrada, muy bonita y despampanante. Hoy en día ya las estructuras de las empresas han tratado de eliminar a los privados, a las oficinas particulares. Aunque sigue habiendo oficinas particulares, hoy en día hay más centro de negocio abierto en donde puede llegar alguien y sentarse a trabajar, colocar su computadora. Tengo clientes que incluso ya no apartan una oficina en específico ni para el gerente de planta, porque lo que hacen es, aquí están 5 oficinas disponibles, el que llegue primero es el que la toma. Y si eres el gerente de planta podrás tener una preferencia, pero ya hay oficinas separadas, incluso oficinas abiertas, porque tratan de demostrar o se trata de reflejar a lo que yo he visto cierta apertura hacia que me vean, que sepan que estoy aquí, que sepan que estoy trabajando, que sepan que estoy abierto a poder escuchar, a poder platicar. Entonces, sí he visto que la industria en general trata de entender o trata de conocer lo que está sucediendo. Claro que no es fácil y no lo han desarrollado todas las plantas, ¿no? Pero yo ya vi el inicio, yo creo que estamos en el inicio de eso que está sucediendo. Las plantas que tratan de ir adelante ya lo están haciendo. Y te digo que obviamente no es fácil porque se requiere presupuesto, siempre cambios en estructuras, siempre requiere presupuesto, y más cuando lo haces a nivel corporativo con empresas que tienen instalaciones aquí en la ciudad de Mexicali, pero también en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Ciudad de México, en Guadalajara, en San Luis Potosí, de tal manera que tienes que adecuar el presupuesto para irlo desarrollando de manera simultánea, ¿no? En todos tus sitios. Mariano, voy a hacer una pregunta, aunque creo que esta pregunta que voy a hacer es para hacer otra entrevista, específicamente en ese tema. ¿Qué apego tienen ahora los empresarios hacia la NOM 035? Total. Okay. Yo, en mi experiencia, en lo que he visto con mis clientes, es que primero se asesoraron, se quisieron hacer del conocimiento de la NOM. He visto infinidad de conferencias de invitados en algunas asociaciones de maquiladoras a las que ya ves que pertenecemos, en donde se han acercado a la información para el efecto de cumplir. Mis clientes en general tienen políticas de cumplimiento muy estricto, la gran mayoría de ellos, en donde si se sabe que algo viene y que se debe de cumplir, la primera instrucción es, si está en la ley, que se cumpla. Okay. Entonces, es ese lineamiento que se ha seguido, y en lo que yo he visto en la mayoría de mis clientes es que se han apegado. Claro, también he visto en términos generales en el sector maquilador que sí ha faltado por cumplir, ha faltado a lo mejor el conocer los límites estrictos de cuándo se tiene que empezar, con el consenso, las entrevistas, el conocer quiénes
el conocer las obligaciones nuevas que puede conllevar la NOM 035, pero hasta ahorita yo creo que en general se han adecuado. Punto número 1, todos lo conocemos, todos conocemos la NOM 035. Punto número 2, todo el sector industrial en general, me refiero al sector maquilador industrial porque es mi sector, son mis clientes. Es en general quienes se han establecido como regla el cumplir y el estar atentos a la normatividad. Entonces yo creo que en general están o por cumplir o cumpliendo. Okay. Se están acercando. Digo, ahora el mes de octubre es una fecha también trascendental para cumplimiento y yo creo que todos están en ese tenor de cumplir con la NOM. Y hablando del mundo empresarial, ¿cómo percibes el futuro? A corto plazo y a mediano plazo, largo, no me atrevo a preguntártelo, pero ¿qué ves en el futuro a corto y a mediano plazo para el sector empresarial? Mira, me quiero inclinar por el lado positivo de qué podemos hacer, cómo podemos trabajar, porque hemos tenido como ciudad y como país, y más en esta época, diversos factores que pueden causarte desánimo, que pueden causarte decepción, porque considero, voy a hablar en primera persona, considero que sí ha habido diversas acciones gubernamentales que han causado ese sentimiento de no mucho aprecio hacia el sector industrial, hacia el sector maquilador, hacia el sector patronal en general, y en su lugar se ha valorado mucho, y yo estoy totalmente de acuerdo en que se valore mucho al trabajador, pero pues manteniendo los equilibrios entre patrón y trabajador. A mí me preocupa que no exista inversión en mi país, en mi ciudad, y que no se voltee a ver a Mexicali o a México para traer más empleo, más trabajo, mayor negocio. De tal manera que, digo, como te decía, yo prefiero ahora inclinarme hacia el lado positivo, tomando en cuenta las desventajas a las que nos hemos tenido que enfrentar. ¿Cuál es el lado positivo? El lado positivo puede ser, 1, saber qué puedo yo hacer para mejorar mi trabajo. Porque si yo mejoro mi trabajo en la posición en la que esté, mi jefe y por lo tanto el inversionista se va a dar cuenta que el mexicano da resultados, que el mexicano está muy por encima de muchas otras culturas cuando hablamos de intención de trabajo, de capacidad, de ganas, incluso de iniciativa. Yo veo a ese México que quiere salir adelante, yo veo a todos esos compañeros que están en el sector industrial, gerentes de planta, directores de recursos humanos, gerentes de recursos humanos, que lo que quieren es mantener a la fuente de empleo, mantener el trabajo, ya no digamos conseguir más inversión, mantener el trabajo. Y yo creo que lo podemos lograr con actitud positiva, con nuestro trabajo y hablando bien de nuestra ciudad. Aquí Mexicali es una ciudad que se ha distinguido por recibir con las puertas abiertas a la inversión, por dar lo mejor de sí en el trabajo, y eso es lo que nos ha convertido en una también de las principales ciudades para invertir, igual que nuestra hermana ciudad Tijuana. Claro. De tal manera que si logramos abocarnos a lo positivo, creo que podríamos obtener beneficios. Quiero compartirte que como abogado y como parte del sector de negocios e industrial, he pertenecido a la Comisión Industrial de Desarrollo, a la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, he pertenecido a INDEX, a ERIBAC, he pertenecido a diversas asociaciones y ahora obviamente con la iniciativa propia, con el grupo de gerentes al que he representado, que integra a la mayoría de los gerentes de recursos humanos de aquí de las maquiladoras de la ciudad de Mexicali. Lo que hacemos nosotros es, pues prácticamente, si te vas a otra ciudad y hablas de Mexicali o de tu estado,
pues habla bien, habla de lo positivo. Cuando me ha tocado irme pues, que a Los Ángeles o que a Phoenix a promover la inversión en México, eso es de lo que tenemos que hablar, de lo bien o de lo bueno que representa esta ciudad. No necesariamente hay que hablar de lo que manejan algunos medios de comunicación, que en ocasiones es negativo. Claro. Yo creo que podemos enfocarnos a lo que en realidad somos, a lo que en realidad representamos. Aquí en el estado de Baja California y en Mexicali tenemos gente trabajadora, gente con iniciativa, gente que quiere salir adelante y gente que quiere dar lo mejor de sí para lograr los objetivos y para contribuir con su empresa. Hay excepciones, claro, como en todos los lugares. Habrá gente que a lo mejor no quiera participar de un éxito, pero yo creo que somos la mayoría los que sí queremos trabajar, los que sí queremos salir adelante, los que me ha tocado en mi vida como abogado patronal. Nosotros en mi despacho cuando representamos a la materia laboral solo representamos al sector patronal y por lo tanto nuestra parte contraria es el trabajador. Me ha tocado conocer y ver a mucho trabajador que quiere trabajar bien, que lo quiere hacer bien, que a lo mejor tuvo que salir de la planta y renunciar, pero después quiere regresar para dar lo mejor de sí. Y he escuchado de muchos trabajadores que dicen, pues yo tengo a este patrón que me da estos beneficios, me da estos bonos, me paga bien, me respeta mis horas extras, y son gente que en realidad pues dicen la verdad. Y en ocasiones nos encontramos al factor totalmente opuesto, en donde aunque la empresa haya dado todo de sí, en ocasiones el trabajador dice, no, pues es que nunca me dieron nada, nunca me respetaron mis horarios, incluso se ha dado mucho que el trabajador falta a la verdad al momento de presentar su demanda, en donde a veces lo que te dicen es, bueno, pues yo estando aquí sentado a las 5 de la tarde, fue entonces cuando llegó Gilberto y sin ninguna justificación me dijo, vete de aquí ya no hay trabajo para ti. Y entonces me escoltaron los guardias de seguridad y fue entonces cuando tuve que salir de la planta. O sea, fíjate, ya está como de memoria. Ya nos lo sabemos. Está en las demandas. Si te vas y analices a las demandas de varios trabajadores, vas a encontrar ese texto en diversas de ellas como parte del formato de la demanda. Entonces, es importante no faltar a la verdad. Es importante que seamos honestos, los patrones, pero también los trabajadores. Y yo creo que si hacemos un equipo, podemos lograr cosas buenas para la inversión, para el negocio, incluso para la imagen de la ciudad. Para que se vea que Mexicali es una ciudad de vanguardia, de tecnología, de trabajo. Y de que aquí podemos responder con todo lo que requiere, incluso de iniciativa. Sí, y estoy de acuerdo contigo. Somos más los buenos que los no tan buenos. Eso me queda muy claro a través de mi experiencia laboral. Realmente los trabajadores en cualquier nivel, aquellos no tan buenos, pues nos encargamos de uno, hacerlos buenos, o si no, pues que busque una empresa en la que debe de estar, a lo mejor, y ser feliz. Y retomando lo que te comentaba yo y preguntaba acerca de cómo es el futuro, yo lo veo igual, nosotros lo vemos igual transformando. Queremos ser positivos y somos positivos porque no tiene caso la negatividad, porque eso nos desgasta y nos acaba. Entonces creo que el estar haciendo esto, hablando de transformando, tú desde tu trinchera, que es tú la compañía que tú diriges, y necesitamos mantener los ánimos altos, porque alguien tiene que tener el ánimo alto, ¿no? Porque hay mucha gente que los tiene por debajo. Y manteniéndonos positivos, creo que podemos ver otro tipo de horizonte, aunque sea a mediano plazo. Así es. Inclusive a corto, pero a mediano plazo yo es cuando veo un poquito mayor claridad. Los tiempos son difíciles. Hay generaciones que no habían tenido este tipo de vivencias. Están aprendiendo, es lo que yo veo de esto positivo, es aprendizaje, ¿no? Correcto. O sea, ahora vas a por ejemplo, a una tienda de autoservicio y la encuentras limpia, porque antes no estaba limpia, porque ahora sí está limpia con las condiciones de higiene, o porque vas a una gasolinera ahora y está limpia, o
el por qué ahora mantienen distancias cuando antes ahí estabas encima de la gente, ¿no? Bueno, algo bueno estamos pescando de toda esta situación difícil por ahorita y estar preparados para lo que venga, ¿no? Correcto. Y hablando de lo que venga, ¿bajo qué eslogan vives tú? ¿Cuál es tu lema? El lema de Mariano Esparza, independientemente de que sea profesional o personal. ¿Cuál es tu lema en general? Por ejemplo, el mío es, me adelanto, el mío es dejar un legado a través de la enseñanza. Ese es mi lema desde hace muchos años, ¿no? Desde que estaba en mi carrera universitaria, cuando algún compañero me pedía ayuda, pues yo le ayudaba a aprender, ¿no? Y así ha sido toda mi vida. En tu caso, ¿cuál es tu lema? Mira, pues me haces pensar, pero me haces recordar algo de lo que te comentaba al inicio de esta entrevista, en donde algo de lo que yo he manejado es solo haz lo que tienes que hacer, y le agregaría, pero hazlo de la mejor manera posible. Entonces, quizás podría enmarcarlo en ese eslogan, porque es la forma en la que me dirijo y en la que trato de guiar a los abogados que integran a este despacho. Muy bien, muy interesante. Bueno, Mariano, nos da mucho gusto el tenerte. Hombre, muchas gracias. Nos dará mucho gusto el seguirte teniendo en futuras charlas que vamos a tener contigo y, por qué no, comparte de tu equipo de trabajo. Muchas gracias. Te queremos agradecer infinitamente tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda muy apretada y darte las gracias. No, al contrario, muchas gracias por considerarme y por la invitación, ya sabes. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Gracias a tu equipo. Gracias. Gracias.